frío. Voy a hacerme un té. ¿Aló? Hola, ¿cómo estás? Ya ahora veo. Unos momentos después. Ah, bueno. Oye, ya me tengo que ir. Estoy estudiando. Ok, chao. Esto ya está frío. Ojalá tuviera un termo. ¿Te has preguntado alguna vez de dónde surgió el termo? Te voy a contar. El termo surgió dado que un científico escocés llamado James Dewar en 1892 empezó a investigar cómo hacer un recipiente para almacenar oxígeno líquido. Su objetivo era realizar experimentos para encontrar el calor específico de las sustancias que iba a almacenar. Sin embargo, más tarde se le ocurrió una idea que era recubrir ese recipiente con vacío. Y el material del recipiente era cristal. Sin embargo, este material es muy frágil, por lo que después empezó a utilizar metales. Dewar nunca patentó su modelo, por lo que más adelante llegó un científico de apellido Burger, quien fue el que se encargó de comercializar e industrializar lo que llamó el termo. Esta palabra viene de un origen etimológico que significa calor. Actualmente existe gran variedad de termos que usan diferentes paredes compuestas para aislar y mantener el calor de la bebida, y generalmente son usados para el café. Estos termos son fabricados con acero inoxidable o con plástico. A continuación te voy a presentar las 3 ventajas que tienen los termos. La primera ventaja es que te ayuda a mantener la temperatura de tu bebida caliente por un periodo de tiempo de hasta 8 horas. Adicionalmente, reduce la demanda de vasos plásticos usados diariamente. Y por último, es muy flexible y fácil de llevar. Para conocer las exigencias o expectativas de los posibles clientes del producto, es decir, del termo para bebidas calientes en este caso, se realizaron encuestas con el fin de determinar aspectos del diseño tales como tipo de material a usar, el tiempo que la bebida debe estar caliente y la capacidad del termo, es decir, el volumen de bebida que éste puede abarcar. Los resultados de las encuestas fueron los siguientes. De ese modo, las variables de ingeniería que se medirán para determinar si se cumple o no con las exigencias de los clientes son tiempo y temperatura, para lo cual se construirá una gráfica de temperatura contra tiempo y permitirá conocer el comportamiento de la temperatura conforme transcurre un intervalo de tiempo de más o menos 3 horas y media. Los materiales escogidos de modo que se satisfagan las exigencias de los clientes son acero para el recipiente que va a contener la bebida caliente y aluminio para la última capa del termo. Entre estas dos capas se encontrará el aislante, cuyo material escogido fue polietileno dada su baja conductividad térmica. Dadas las especificaciones de mercado, se decidió utilizar un modelo cilíndrico. De igual manera, decidimos utilizar un sistema de paredes compuestas para lograr un buen termo aislante, en el cual la primera pared es la que se va a encargar de aislar nuestro fluido del exterior para evitar que entre cualquier sustancia tóxica o dañina. La segunda capa es la que se va a encargar de aislar térmicamente nuestro fluido. Y la tercera capa va a servir para cumplir uno de nuestros requisitos de mercado y para proteger nuestro aislante del exterior. Bien, comenzamos haciendo un balance de envoltura general, el cual tenía la siguiente expresión. De él obtenemos cuál es de él, y con la ley de Fourier obtenemos una expresión para el flujo de calor, el cual queda de la siguiente manera, donde la primera parte, el numerador, se trata sobre una diferencia de temperaturas entre el interior y el exterior, que son datos que debemos poseer. Y en la parte de abajo es una expresión que vamos a llamar resistencia, que lo que quiere decir o expresar es cuánto se opone nuestro fluido a dejar pasar el calor tras de él. Pues haciendo un análisis podemos darnos cuenta que entre menor sea el K de nuestra pared aislante, mayor se va a resistir nuestro fluido.
El siguiente paso fue hallar el espesor necesario para cumplir uno de nuestros requisitos de mercado más importantes, el cual es retener el calor al menos entre 3 a 4 horas. Bien, como tanto el espesor de la primera capa como el de la tercera capa son constantes, solamente tenemos que variar el espesor de la segunda capa. Para ello utilizamos la siguiente expresión de calor, con la cual hallamos el calor dentro de nuestro fluido. Y utilizando tanto esta expresión, que es calor, y nuestra expresión de flujo de calor de nuestro termo, el cual es el siguiente, podemos encontrar, variando el espesor, cuál es el mínimo necesario para lograr esto. Bien, utilizando un simple solver, utilizando un tiempo de al menos 4 horas, logramos encontrar que el espesor de nuestro aislante necesario para lograr este requisito era de 1 centímetro. Para la elaboración de nuestro termo para bebidas calientes se empezó con un termo para bebidas frías como base. Este se enrolló en una espuma de polietileno, el cual es un material aislante ya que tiene una conductividad muy baja. La espuma se fijó posteriormente con cinta y en la parte superior del termo se fijó con silicona caliente. Finalmente, para darle el acabado metalizado que se prefirió en la encuesta de mercado, el termo se forró en papel aluminio. Posteriormente, para probar la eficacidad de nuestro termo, se calentaron 400 mililitros de agua a 80 centígrados, los cuales se introdujeron dentro de nuestro termo para probar su eficacidad. De esta manera, tuvimos que medir la temperatura del líquido dentro del termo cada 30 minutos. Mencionó anteriormente, las dos variables que se midieron para saber si el termo era eficaz o no fueron tiempo y temperatura. Se obtuvo esta gráfica en la que podemos observar que a medida que avanza el tiempo, la temperatura del líquido que se encuentra dentro del termo, que en este caso fue agua, va disminuyendo a medida que pasa el tiempo. Podemos ver en la gráfica también se hizo una línea de tendencia con la que mejor se ajustó la distribución de la temperatura en función del tiempo fue exponencial. Su disminución es bastante lenta y como podemos ver al cabo de las 3 horas y media, la temperatura había bajado alrededor de 40 centígrados, quedando así en 42.8 centígrados. Sin embargo, la temperatura comercial a la cual las personas prefieren sus bebidas calientes es alrededor de 65 centígrados. Esta temperatura se habría alcanzado después de un poco más de hora y media. A modo de conclusión, podemos decir que sí se logró llegar a las condiciones deseadas obtenidas a partir del estudio de mercado, ya que se elaboró un termo de capacidad 350 mililitros que mantiene la temperatura de la bebida durante 3 horas y media. En cuanto a las características físicas del termo, tales como material y color, estas también se lograron gracias a que forramos nuestro termo con papel aluminio. De esta manera se ve un acabado metalizado y de color plateado, como prefirió la mayor cantidad de la gente en el estudio de mercado.